La radio como la conoces, déjala de lado. Lo que viene ahora es otra cosa. Alberto Peralta se propuso cambiar tu experiencia como oyente, fusionando elementos que otros conductores han desechado, tal vez con razón. De todos modos, esta idea ya lleva muchos años con increíble éxito. Se llama Jarro Café y usted, amable oyente, es un cómplice necesario. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre pain est bon. Si vous le voulez, c'est de vos cœurs que nous partagerons. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Nous vous demandons évidemment d'être indulgents. Le spectacle n'est pas bien rodé, laissez-nous encore quelques années. Il ne pourra que s'améliorer au fil du temps. Ah, na 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 na. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Allez, pions de Dieu. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre pain est bon. Si vous le voulez, c'est de vos cœurs que nous partagerons. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Il se peut que vous soyez choqués de temps en temps. Mais surtout ne vous inquiétez pas, n'allez pas faire des signes de croix. Et rappelez-vous qu'un jour vous avez eu 20 ans. Hey! Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Allez, Nous avons 20 ans et plein de Jarro Café a 1000 es presentado por Coca-Cola Paresa, parte de la vida cotidiana del Paraguay. Carretera hacia algo más.com.py, toda la información sobre estructuras
en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición animal. Muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este día que marca la llegada del otoño. Qué lindo día, ¿verdad? El otoño paraguayo, que no es para nada angustiante ni estresante. Es un tiempo prácticamente de temperaturas agradables que se suceden unas a otras, de vez en cuando con algún par de días de calor que nos recuerdan que somos un país tropical abençoado por Dios, y de vez en cuando 1 o 2 días donde el frío llega más o menos a los 15, a los 12 grados. Pero el resto del otoño es una belleza como hoy. La temperatura máxima llegó a 25 grados. Eso para nosotros los paraguayos es como vivir en una congeladora, tranquilos, suaves, refrescados. Impresionante, qué gusto. El otoño, pese a que en muchos países lo relaciona con el apagarse de la vida, con las hojas marchitas, con los árboles quedando como esqueletos, en nuestro país es muy lindo. No sé qué estaciones fea nuestro país. En el verano hace mucho calor, sí, hace mucho calor, es cierto. Pero tenemos la mayoría de los que vivimos en Asunción, por lo menos el confort del aire acondicionado. Y si no, te podés ir a un shopping, ahí siempre hay aire acondicionado. Y antes de que llegue la moda del acondicionador de aire en nuestro país, las casas tenían techos más altos, de materiales más frescos, tenían el corredor Yeré. En el campo, las casas de 2 aguas. ¿Saben ustedes cómo eran las casas de 2 aguas? En realidad era una casa que tenía el techo a veces de paja, a veces de otro material, uno cayendo hacia un lado y el otro cayendo hacia el otro lado. Y había 2 cuerpos de habitaciones en cada extremo. Y en el medio quedaba libre, sin paredes. Y entonces ahí, como no entraba el sol, gracias a que estaba todo techado, la temperatura era menor que la que había en el ambiente. Pero bueno, no sé por qué empecé a hablar de esto. Lo que vamos a hacer hoy es contar la historia de los Estados Unidos de América. ¿Cómo se convirtió Estados Unidos en el país más poderoso del mundo? ¿Y cómo es actualmente el vigía de Occidente? A lo largo de su historia, muchos gobernantes habrán cometido abusos, explotaciones, pero finalmente Estados Unidos siempre también fue el faro de la libertad. El país que salvó 2 veces a Europa del totalitarismo, en realidad 3 veces. La tercera vez no a toda Europa, pero sí a la parte occidental, ya que el plan de la Unión Soviética era tomar toda Europa a través de la propaganda y del comunismo, y Estados Unidos lo impidió con el plan Marshall. Pero esa es otra historia. Vamos a empezar por el principio, porque no todo fue color de rosas en la historia de este país. Un barco con 102 pasajeros y más o menos 30 tripulantes llegó un día a las costas de Estados Unidos. Un día que está, por supuesto, que recordado en el calendario. El 20 de noviembre de 1620. Llega este barco llamado el Mayflower. Y estaban entre pasajeros y tripulantes todos buscando libertad religiosa. Eran los llamados padres peregrinos.
y firmaron el pacto del Mayflower antes de navegar un poco más por las costas y llegar el 21 de diciembre a lo que se llamaba y se llamó por mucho tiempo Plymouth Rock, la roca Plymouth, que ahora es Massachusetts. Eso fue el 21 de diciembre de 1620. Y ese es el hito fundamental, el hito fundacional en la historia de los Estados Unidos de América. La llegada de este grupo de ingleses que venían escapando de la intolerancia religiosa en el viejo continente. Probablemente este poco más de centenar de personas exhaustas, llenas de piojos en la travesía, cansadas de tomar agua podrida y de alimentarse apenas. Probablemente esta gente que se estaba arrastrando por la playa para buscar la manera de construir sus primeras chozas, no se habrán imaginado, no se podían imaginar, que estaban plantando la semilla de lo que se iba a convertir en la nación más poderosa del planeta. Pero antes de ese destino glorioso, antes de ese poderío enorme, antes de las banderas, antes de los discursos, antes de la entronización de la libertad, hubo hambre, hubo enfermedad. La lucha por sobrevivir fue desesperada. Estaban en un territorio inhóspito que no perdonaba errores. América del Norte era en ese momento un tablero de ajedrez donde las grandes potencias europeas, Inglaterra, España, Francia y un poco también Portugal, se peleaban, movían fichas en ese tablero de ajedrez que era, en ese enorme tablero de ajedrez que era Estados Unidos, movían fichas con una ambición atroz, una ambición desmedida. España dominaba América del Norte desde México hasta Florida. También, por supuesto, California y Texas. Por eso que en California hay ciudades que se llaman, por ejemplo, San Francisco o Los Ángeles. Bueno, o sea, España dominaba de América del Norte todo lo que es México y también una parte de la parte sur de Estados Unidos. Francia controlaba las tierras del Mississippi y del San Lorenzo, donde ahora es el estado de Luisiana, que casualmente se llama así por los reyes franceses, Luis y Ana, Luisiana. Los holandeses también habían establecido sus puestos comerciales en la región del río Hudson. Nueva York era territorio holandés, o sea, era colonia holandesa. Y quedaba Inglaterra, que en ese momento, en 1620, estaba llegando bastante tarde al juego de ajedrez. Inglaterra, si las hay, era una nación hambrienta de riquezas y dueña de una determinación terrible de reclamar su porción del nuevo mundo. Lo que ninguno de estos imperios, ni España, ni Francia, ni Holanda, ni Inglaterra podían prever
es que aquellas tierras del este, aparentemente menos valiosas que las minas de plata mexicanas o las rutas del comercio francés, iba a albergar con el tiempo algo mucho más explosivo que el oro, algo mucho más valioso que la plata. ¿Qué es eso más valioso que el oro y que la plata? Una idea, la idea de que los hombres podían gobernarse a sí mismos. Entonces volvamos atrás. ¿Qué es lo que empujó primero a estos 130 y pico de ingleses y después a miles de ingleses? ¿Qué es lo que los empujó a cruzar un océano brutal, impredecible? No había satélites que te marquen el clima. En barcos de madera que crujían como si fueran a desintegrarse en cada ola. ¿Y cuál es la respuesta para esta pregunta? ¿Qué es lo que les empujó? Esa respuesta es compleja y revela bastante sobre la desesperación humana y bastante sobre los sueños que muchas veces nos dominan a los seres humanos. ¿Quiénes eran estos miles de ingleses que se aventuraron ahí a buscar una porción del Nuevo Mundo? Bueno, por un lado estaban los comerciantes y aventureros que imaginaban montañas de oro esperándoles al otro lado del océano Atlántico. Eran personas convencidas de que América del Norte era la puerta que los llevaría a una riqueza instantánea. Y por otro lado también venían los perseguidos religiosos, personas que habían osado cuestionar a la iglesia anglicana, que era la religión dominante en Inglaterra. Ustedes saben que Inglaterra fue durante siglos católica, apostólica y romana, hasta que Enrique VIII repudió a su esposa, que no le daba un heredero varón para el trono de Inglaterra, y decidió casarse con Ana Bolena. Entonces, como se había casado con toda la pompa de la Iglesia Católica Apostólica Romana, necesitaba una dispensa papal para casarse con Ana Bolena. Ana Bolena era una chica menuda, muy inteligente, probablemente muy simpática. Tenía una mano defectuosa. Tenía una mano medio cadavérica, o sea que tenía la mano derecha normal y la mano izquierda así como una garra, digamos. A lo mejor era un fetiche del rey, por eso se enamoró de ella. Lo cierto es que el rey, el papa, no le dio la dispensa a Enrique VIII. Le dijo, no señor, lo que ha amarrado Dios no lo desate el hombre. Y le dijo Enrique VIII, pues yo pues soy el rey bobazo, voy a hacer nomás mi propia religión. Entonces se separó de la Iglesia Católica, fundó la Iglesia Anglicana, que era la misma, pero anglicana se llamaba porque era inglesa, y él era el papa, él era la máxima autoridad. Y se dispensó a sí mismo y se casó con Ana Bolena. Ya saben ustedes cómo terminó esa historia, le cortó la cabeza a Ana Bolena, ¿verdad? Bueno, parece ser que el que no podía tener hijo era el rey, no sus esposas. Me fui de la historia. Ah, sí. Entonces, esto generó la resistencia de muchísimos católicos que no quisieron
renunciar a la religión romana para hacerse anglicanos. Y por supuesto, entonces eran perseguidos. Y la persecución era implacable. Ellos osaban cuestionar a la iglesia anglicana, que era como osar cuestionar al rey y a los sucesivos reyes. Y buscaban un lugar donde pudieran profesar su fe según su propia conciencia, sin autoridades eclesiales como las anglicanas, que ellos consideraban autoridades corruptas, y con ceremonias también consideradas sacrílegas. O sea, ya les tenemos a los comerciantes y aventureros que creían que iban a encontrar montañas de oro. También los tenemos a los que querían disfrutar de libertad religiosa. Y tenemos a otro grupo de personas. Los pobres, los desesperados, los sirvientes contratados. Bueno, se les decían sirvientes contratados, pero en realidad eran esclavos temporales. Vendían años de su vida a cambio de un pasaje y apostaban su futuro a la posibilidad de que al otro lado del Atlántico iban a poder ser libres, tener un trozo de tierra donde fundar su casita y su familia y tener su chacra. Cosas que eran impensables para ellos, para estos pobres, en la Inglaterra con clases rígidas, donde no había ascenso social, donde el que nacía pobre moría más pobre y el que nacía rico moría rico. No había un ascenso social. Bueno, vamos entonces a esta gente que viene, funda una ciudad, Jamestown. Ese fue el primer intento, digamos, serio de establecer una colonia permanente inglesa, y casi terminó convirtiéndose en una tumba, y en la tumba de el intento de tener una colonia inglesa en América del Norte. Los hombres y niños que desembarcaron eligieron lamentablemente un sitio pantanoso, infestado de mosquitos, portadores de malaria, con aguas putrefactas que enfermaban a los que la bebían. La mayoría eran nobles, caballeros finos que no habían trabajado jamás con sus manos, y que lo que les traía ahí era que esperaban encontrar oro en los arroyos, ya que ellos consideraban el trabajo manual por debajo de su dignidad. No olvidando, les dije, esto que les estoy contando es antes del Mayflower, es de 1607 que vinieron a fundar Jamestown. Se fueron al peor lugar a hacer su colonia, a hacer Jamestown, en un lugar pantanoso, donde los mosquitos le transmitían todas las enfermedades habidas y por haber. Y por supuesto que el resultado de esa mala elección fue catastrófico. Durante el primer invierno, que pasó a la historia como el tiempo del hambre, murieron tantos que los sobrevivientes no daban abasto para enterrar a los cadáveres. El hambre era terrible, a tal punto que algunos llegaron a desenterrar cadáveres para comerlos. Y que otro colono, cuando murió su esposa, saló el cadáver, tenía una bolsa de sal, le puso sal al cadáver para conservar su carne. Bueno, eso mismo también le pasó a la gente del Mayflower. Cuando pasó el primer invierno,
había ya solamente 38 de los 130 y pico de personas que originalmente habían llegado. ¿Cómo vino con la primavera la salvación? De una manera que nadie se esperaba de esos 38 desesperados. John Rolfe, un colono que había perdido a su primera esposa y a su hija en el viaje, comenzó a experimentar con semillas de tabaco que había traído de las Indias occidentales. E increíblemente, esa planta, el tabaco, se adaptó perfectamente al suelo de Virginia. Y empezaron todos a cultivar tabaco y a ahumar tabaco y a empaquetarlo, y lo enviaron a Inglaterra, y cuando los primeros cargamentos llegaron, explotó la demanda. El tabaco se convirtió así en el oro que los colonos habían buscado infructuosamente en minas, y transformó a Virginia de ser un estado moribundo a una empresa absolutamente rentable. Pero ese gran éxito económico vino con un precio moral que iba a resonar durante siglos. El cultivo del tabaco requería mano de obra intensiva y constante. ¿Y quiénes vieron que ahí había un negocio? Los holandeses. Los holandeses siempre fueron bastante despiadados en ese aspecto. Te saludaban bien, te decían holandés, y después hacían negocios de tus necesidades. En 1619 llega a Virginia un barco holandés, y en sus bodegas traía algo que iba a cambiar para siempre el carácter de las colonias del sur. ¿Qué traía este barco holandés en sus bodegas? 20 personas negras, 20 nativos del África, engrillados, atados, famélicos por las penurias de la travesía. ¿Y qué hicieron los holandeses? Le dijeron a los colonos: ustedes necesitan mucha mano de obra para aumentar sus cultivos de tabaco. Aquí les traigo mano de obra gratis. La mano de obra es gratis, pero a nosotros nos tienen que pagar. Esos 20 pobres seres humanos que habían sido secuestrados de su África nativa dieron comienzo a la esclavitud en lo que décadas después, y es más, siglos después, se iba a convertir en los Estados Unidos de América. La esclavitud se convirtió en una institución, y eso corrompió los ideales de los fundadores de la patria. Los fundadores que habían venido a practicar su religión libremente ya habían muerto, y estos nuevos colonos abrazaron sin ningún temor la institución de la esclavitud. Se corrompieron los ideales de los fundadores, y después la esclavitud iba a desgarrar a la nación en una guerra civil, pero para eso faltaban todavía 2 siglos y medio. Bueno, lo cierto es que vinieron cada vez más esclavos. Los holandeses iban, cazaban negros y los traían, obtenían grandes ganancias con eso. Y entonces Virginia prosperaba
con sus plantaciones de tabaco y empezaron a surgir otras colonias en el sur con las mismas características, pero con matices, digamos, bastante distintos. Maryland fue creada como un refugio para católicos ingleses que enfrentaban la persecución que seguía en Inglaterra contra los católicos. Un tal Lord Baltimore recibió una carta colonial en 1634 y estableció una política de tolerancia religiosa, que aunque si vos mirás con los estándares actuales era bastante limitada esa tolerancia, para esa época era revolucionaria. La economía de Maryland, sin embargo, pese a que eran todos muy católicos, siguió el mismo patrón que Virginia. Grandes plantaciones, cultivo de tabaco y mano de obra esclavizada a tutiplén. Las Carolinas, divididas actualmente en Carolina del Norte y Carolina del Sur, presentaban geografías distintas, climas distintos y producían economías diferentes. Carolina del Norte, que tenía granjas chicas, pequeñas, y colonos más independientes, contrastaba con Carolina del Sur, donde las plantaciones de arroz y añil crearon una sociedad aristocrática, donde los propietarios blancos eran una minoría frente a la población esclavizada. Y Georgia, la última de las 13 colonias que se fundaron en esa parte, nació con un propósito bastante singular. James Oglor, el fundador, la imaginó como un lugar donde los deudores ingleses, la gente que debía hasta sus cejas en Inglaterra, podían comenzar de nuevo en una tierra donde nadie le iba a venir a requerir. Y también como un baluarte defensivo contra los españoles que estaban ahí nomás en Florida queriendo avanzar. Al principio, James Oglor prohibió la esclavitud en Georgia, pero las presiones económicas derribaron esa restricción en solo 20 años. Y entonces también Georgia tuvo esclavos en sus campos. Mientras el sur desarrollaba su cultura de plantaciones, algo absolutamente diferente estaba tomando forma en el norte de Norteamérica. En el norte de Norteamérica no iban a ser como los del sur que habían llegado décadas antes. El Mayflower, ya les dije, partió de Plymouth, Inglaterra, llevando a bordo a los padres peregrinos. Estos separatistas religiosos no querían reformar la iglesia de Inglaterra y decidieron tampoco volver a la iglesia católica. Decidieron separarse y formar una religión, o sea, un culto al cristianismo absolutamente independiente. Ellos habían escapado ya de Inglaterra, primero a Holanda, y ahí tampoco encontraron la paz para cumplir con su fe religiosa, y decidieron entonces que solo en América, en el Nuevo Mundo, podían crear su Jerusalén perfecta. Y el viaje fue brutal. Las tormentas del Atlántico Norte casi
destruyeron el barco muchas veces. Una viga maestra se partió y cuando finalmente vieron tierra en noviembre estaban agotados, enfermos. Ellos se querían ir a Virginia y perdieron su rumbo y terminaron ahí donde les dije, al principio en Massachusetts. Antes de desembarcar, los padres peregrinos redactaron un documento que se iba a convertir en una piedra angular de la independencia y de la libertad americana. Ese documento se llama el Pacto del Mayflower. ¿Y qué es lo que dice el documento? Ese documento recogía la firma de todos, en la cual acordaban formar un gobierno civil y someterse a las leyes que ellos mismos iban a crear para el bien común de la colonia. Y eso era una idea radical en una época en donde la mayoría de los europeos, por no decir todos los europeos, vivían bajo el poder absoluto de monarcas que decían gobernar y todo el mundo aceptaba por derecho divino. Bueno, pero tampoco hay que romantizar demasiado este documento. Ese pacto solo aplicaba a los hombres libres de la colonia. Excluía a las mujeres, excluía a los sirvientes y por supuesto excluía a los nativos americanos cuyas tierras habían ido a ocupar. Bueno, fundaron ahí su primera aldea, Plott, y el primer invierno fue tan devastador como lo había sido en Jamestown. La mitad de los colonos murieron de enfermedad y desnutrición. Pero, a diferencia de los caballeros de Virginia, a diferencia de los de Jamestown, estos colonos de Plott estaban dispuestos a trabajar la tierra con sus propias manos y sabían cómo hacerlo. Y tuvieron la suerte, que ellos dijeron que era un milagro y probablemente haya sido así, tuvieron la suerte de encontrar una ayuda inesperada. Un indio, un nativo llamado Esquanto. Este indio había sido capturado años antes por los primeros ingleses que vinieron y había sido llevado a Europa. Y cuando volvió a América, descubrió que toda su tribu entera, había sido eliminada por una epidemia. Pero ya volvió hablando las lenguas europeas. Y entonces se convirtió en un intérprete y en un maestro de estos colonos de Plott. Y además de eso, les hizo descubrir el maíz que no conocían. Le mostró el maíz, no solamente le mostró cómo se cultiva al estilo nativo el maíz, a pescar y a sobrevivir en ese entorno. Y ahí viene algo que hasta ahora los norteamericanos celebran, ¿verdad? El Día de Acción de Gracias. Y la primera jornada de Acción de Gracias fue celebrada en el otoño de 1621. Fue tanto, digamos, una celebración de supervivencia como un momento lamentablemente bastante fugaz, bastante corto, de cooperación entre dos mundos que unos años después iban a entrar en guerra. En 1630
una expedición mucho más grande, seguían viniendo ingleses, estableció la colonia de la bahía de Massachusetts. Esta colonia estaba liderada por John Winthrop. Eran puritanos no separatistas. Eran puritanos reformadores que querían purificar, por eso puritanos, querían purificar la iglesia de Inglaterra desde adentro. Y se veían, estos muchachos, se veían a sí mismos como elegidos por Dios para crear una ciudad sobre una colina, un modelo de sociedad cristiana que iba a iluminar al mundo. John Winthrop era un religioso fanático, pero tenía mucho carisma y mucho liderazgo. Así que cuando llegan, todavía en el barco, en uno de los barcos que les trajo, el Arbella, pronunció un sermón que resuena a lo largo de la historia estadounidense. Dijo el tipo premonitoriamente: los ojos del mundo van a estar puestos sobre nosotros. Y si fallamos en nuestra misión de crear una comunidad piadosa, nos vamos a convertir a lo largo de la historia en objeto de burla y de desprecio. O sea, la visión de que eran ellos el nuevo pueblo elegido, pero no para ser arrastrados, sino para liderar al mundo, para que el mundo les admire y no se burle de ellos. Esa visión de excepcionalidad, o se dice excepcionalismo, se arraigó profundamente en la mente de los que los escucharon y en la mente de los hijos, de los nietos, de los tataranietos de los escucharon. Somos un pueblo especial y tenemos la misión de liderar al mundo. Eso es lo que dijo John Winthrop desde la Arbella cuando llegaron. Bueno, pero la ciudad sobre una colina que fundaron no era precisamente un paraíso de libertad. Massachusetts era por todo lo alto una teocracia, donde la iglesia y el Estado estaban entrelazados, como ahora en Irán, por ejemplo, ¿verdad? Solo los miembros de la iglesia en plena comunión podían votar u ocupar cargos públicos. Las leyes regulaban no solamente el comportamiento, sino también las creencias. Y los disidentes eran expulsados de la comunidad. Y a veces peor, cuando un joven ministro, un joven sacerdote, un pastor, digamos, Roger Williams, comenzó a predicar doctrinas diferentes que ellos consideraron peligrosas, doctrinas absolutamente lógicas para el mundo actual. Por ejemplo, que el gobierno no tenía que tener poder sobre las conciencias individuales. Mira, Roger Williams, un libre pensador. El gobierno no tiene que tener poder sobre las conciencias individuales. Y también decía, nosotros acá somos los ladrones, nosotros le robamos la tierra a estos nativos. ¿Y qué hicieron las autoridades de Massachusetts? Por supuesto, le condenaron al exilio en 1636. Y lo echaron en pleno invierno, en un paisaje absolutamente blanco, nevado. Pero el tipo sobrevivió y finalmente estableció Providence, la ciudad. Todas estas ciudades están hasta ahora, ¿verdad? Se llaman de otra manera, además. Providence se llama ahora Rhode Island. Rhode Island fue la primera colonia que garantizó verdadera libertad religiosa y separación
entre la iglesia y el Estado. Era una idea espectacularmente radical para ese momento, que incluso los defensores de la libertad religiosa consideraban peligrosa a la idea del señor Williams. Hubo otros desafíos, por supuesto, al orden puritano. Por ejemplo, Anne Hutchinson. Anne Hutchinson era una colona bastante fértil, digamos, prolífica. Tenía 15 hijos. Y ella empezó a organizar reuniones en su casa donde discutía los sermones que se habían dicho el domingo en la iglesia. Y ella daba a conocer sus propias interpretaciones teológicas. Algo absolutamente inadmisible para los puritanos. Pero lo que realmente alarmó a las autoridades era que, como una mujer, un ser inferior, va a atreverse a enseñar teología, usurpando un rol reservado exclusivamente para los hombres. Por supuesto, fue apresada, esta madre de 15 hijos, fue juzgada por herejía y sedición. Eso pasó en 1637. Y ese juicio mostró el terrible... Eso sí que es machismo y no los micromachismos actuales. Le juzgan por ser mujer. ¿Cómo una mujer va a pensar? Y el gobernador Winthrop leyó la sentencia. Ella no era apta para ser miembro de la sociedad y fue expulsada de ese territorio, que ahora, como les dije, es Rhode Island. Fue expulsada de la parte segura y se fue a vivir a las afueras y fue asesinada en un ataque de indios. La ironía es bastante amarga, ¿verdad? La puritana Massachusetts, que proclamaba huir de la persecución religiosa, caía exactamente en las mismas intolerancias de las que se escaparon. Bueno, a pesar de estas contradicciones, Nueva Inglaterra desarrolló características distintivas en el norte que las separaron con el tiempo absolutamente del sur. Las granjas chiquitas, las granjas familiares, dominaban el paisaje en lugar de las grandes plantaciones del sur. La educación era muy valorada. En realidad no era la educación lo que era muy valorada como una fuente de conocimiento, sino que decían, todos tienen que aprender a leer y escribir para que puedan leer la Biblia. Ese era el objetivo. No tenía que haber analfabetos para que todos puedan leer la Biblia. En 1636, habían pasado ya 6 años de la fundación de Massachusetts, se estableció la primera institución educativa de renombre en el continente norteamericano. Se llamó Harvard College. El objetivo de esta institución era asegurar que siempre haya pastores educados para la iglesia. Bueno, crecía la cantidad de habitantes, ya muchos eran americanos de nacimiento, aunque sus padres eran todos ingleses, y las ciudades se fueron organizando alrededor de los meeting house.
casas de reunión, donde ahí se hacían tanto los servicios religiosos como las reuniones municipales, donde los hombres libres debatían, votaban los asuntos locales. O sea, era un autogobierno de cada ciudad y había mucha participación cívica. Y estas cosas se convirtieron en una característica de que definió la cultura política estadounidense. Connecticut y New Haven surgieron cuando colonos de Massachusetts buscaron mejores tierras o tal vez mayor independencia religiosa. Un tal Thomas Hooker fundó Hartford en 1636 y redactó, o fue uno de los redactores más bien, de lo que se llaman las órdenes fundamentales de Connecticut en 1639. Y este documento, las órdenes fundamentales de Connecticut, es considerada por muchos historiadores como la primera constitución escrita que creaba un gobierno democrático. Se llamó esta colonia New Haven, Nuevo Cielo, y era una colonia separada con estándares puritanos todavía más estrictos que Massachusetts, pero con el tiempo fue absorbida por Connecticut. Estas colonias de Nueva Inglaterra compartían, digamos, características comunes, como por ejemplo economías diversificadas. No solamente eran las plantaciones, aparte de las plantaciones había pesca, había comercio marítimo, había construcción naval y también algo diferente de las grandes plantaciones, la pequeña agricultura de seguridad alimentaria. Eran poblaciones bastante homogéneas de ingleses protestantes con alto porcentaje de alfabetización y un sistema de gobierno local participativo que fue plantando la semilla de la futura República Democrática. Entre lo que era el sur, que era aristocrático y esclavista, y el norte, que era puritano y mercantil, entre esos dos mundos surgió en el medio una región que iba a combinar elementos de los dos mundos con sus propios caracteres distintivos. Los holandeses habían llegado primero que los ingleses, ya les dije. Se instalaron ahí en la isla de Manhattan y le llamaron a la ciudad New Amsterdam, que ahora se llama New York, ¿verdad? Y era New Amsterdam, en Manhattan, era un puesto comercial de pieles. Les voy a contar después cómo yo compraba en Manhattan, le compraron a los indios, por eso es, para no irnos demasiado de la historia. La Compañía Holandesa de las Indias Occidentales era la que se instaló ahí. Y gobernaba la colonia con un afán y con un carácter exclusivamente comercial. Así que Nueva Ámsterdam, hoy Nueva York, rápidamente se convirtió en el asentamiento más diverso de América del Norte. No eran solamente holandeses, bueno, a los holandeses no les interesaba como conquista, sino como un puesto, un enclave para comerciar. Era comerciante, hasta el punto de que comerciaron con los pobres negros, ¿verdad? Y en Nueva Ámsterdam entonces había holandeses, ingleses, franceses, alemanes, escandinavos, judíos, sefardíes, africanos. Había en Nueva Ámsterdam había tanto
negros esclavos como negros libres. Llegó un momento en que en Nueva Ámsterdam se hablaba más de 18 idiomas. El gobernador Peter Esteban, que era famoso, el famoso pata de palo, ¿verdad? Era un tipo autoritario, hosco, de pocas pulgas, probablemente por su pierna de palo, ¿verdad? Y tenía un temperamento explosivo. En un momento dado intentó imponer uniformidad religiosa, pero la naturaleza comercial de la colonia hacía imposible el control que el tipo quería. Los mercaderes holandeses querían ganancia, no pureza religiosa. Bueno, lo cierto es que esa posesión holandesa, que era Nueva Ámsterdam y el valle del río Hudson, era una especie de cuña geográfica que separaba a las colonias inglesas de Nueva Inglaterra con las colonias inglesas del sur. Y esa era una situación que la metrópoli, Inglaterra, acuérdense que todas ellas dependían de Inglaterra, no eran independientes. Bueno, esta situación de tener una cuña ahí era algo que Inglaterra no podía tolerar indefinidamente. Y en 1664, mientras Inglaterra y Holanda se habían declarado mutuamente la guerra en Europa, los ingleses mandaron una flota. Apareció esa flota de guerra en el puerto de Nueva Ámsterdam y exigió rendición. Algunos quisieron resistir, pero muchos de los habitantes de la ciudad ya eran ingleses y otros eran de diversas nacionalidades y no veían razón para luchar y morir por una compañía holandesa en las Indias Occidentales. Y Nueva Ámsterdam se entregó sin disparar un tiro e inmediatamente los ingleses rebautizaron la ciudad como New York en honor al duque de York, que era hermano de Carlos II. Creo que ya les conté alguna de la historia de Carlos II. Esta transferencia pacífica del poder preservó muchas de las características holandesas, incluyendo la diversidad cultural, la diversidad religiosa, el énfasis comercial y algunos aspectos legales como el derecho de las mujeres casadas a ser propietarias, a tener casas, campos, etcétera. Y Nueva Jersey surgió, que es vecina a Nueva York, de las tierras que el duque de York le dio a dos de sus amigos, a Lord Berkeley y a Sir George Carteret. La colonia entonces se dividió en este y oeste. Cada una, o sea, esa colonia ahí, la de Jersey, Lord Berkeley tenía una parte, la parte este, y George Carteret tenía la parte oeste. Cada uno de estos sectores con sus propios propietarios y características. Bueno, pero después se iban a reunificar. Nueva Jersey, ahí al lado de Nueva York, atrajo esta ciudad, creada así por el regalo del duque de York, atrajo a una población también diversa, puritanos, cuáqueros, holandeses y otros grupos. Se convirtió también en un mosaico religioso y étnico. Pero fue otra ciudad, no lejos, la que iba a llevar la diversidad y la tolerancia a su expresión más completa en las colonias americanas. Esta fue Pensilvania. William Penn
como bolígrafo, Penn. William Penn era un cuáquero en un tiempo en el cual los cuáqueros eran perseguidos brutalmente en Inglaterra. Los cuáqueros se llamaban a sí mismos los amigos y rechazaban el ritual religioso. No reconocían las jerarquías sociales, se negaban a jurar lealtad o a quitarse el sombrero para saludar. Y lo más terrible para las autoridades es que los cuáqueros decían que cada persona tenía una luz interior que le conectaba directamente con Dios, lo cual hacía innecesario los sacerdotes, la estructura eclesiástica, la religión, etc. Por supuesto, miles de cuáqueros fueron encarcelados, azotados, muchos de ellos fueron ejecutados. Penn mismo pasó tiempo en la cárcel, donde escribió algunos de sus tratados más importantes sobre libertad religiosa. Cuando el rey Carlos II le dio una enorme extensión de tierra en América en 1681, ¿qué es lo que pasó? Carlos II había prestado plata del papá de William Penn, ¿verdad? Y no le podía pagar. Entonces le dio a su hijo una gigante, total le queda lejos, y dice, ¿quién va a querer? Le dio una enorme extensión de tierra. Y William, que no era tonto, vio ahí la oportunidad de crear un experimento santo. Una colonia donde no solamente los cuáqueros, sino personas de todas las religiones puedan vivir en paz. La estructura de gobierno de Pensilvania, redactada por Penn, por eso se llama Pensilvania, era revolucionaria. Garantizaba libertad de culto para todos los que creían en Dios, no para los ateos. Tampoco vamos a ser demasiado flexibles, ¿verdad? Establecía que nadie sería perseguido por sus convicciones religiosas y creaba un gobierno representativo, o sea, donde la gente iba a elegir a sus autoridades, con protecciones para los acusados de cualquier crimen. Es la primera vez que se habla de la presunción de inocencia. Estamos hablando de 1630 y pico. William Penn establece en las leyes de Pensilvania no solamente la presunción de inocencia, sino también los juicios por jurado. Y fue también el primero que llevó al papel la necesidad de tratar justamente, que quiere decir con justicia, a los pueblos nativos, a los cuales le empezó a comprar tierras mediante tratados en lugar de solamente invadir y tomar por la fuerza la tierra. Imagínense, William Penn, 1630 y pico, instala por primera vez la presunción de inocencia. Y ahora, en pleno siglo XXI y a finales del XX, una parte de la población en diversos países, como en Argentina o como en España y otros países de Europa, hay una parte de la población que pierde la presunción de inocencia. Los hombres. En Argentina, en España y en otras partes, por ley, si una mujer le acusa a un hombre, caga el hombre. No existe la presunción de inocencia. En nuestro país no es ley, pero hay muchos jueces que también aplican eso. Se pasan por el quinto forro la presunción de inocencia a una parte de la sociedad. Eso es retroceso y no macana. Pero sigamos. William Penn establece que a los pueblos nativos se les tiene que tratar justamente, que si vos querés la tierra de un nativo tenés que comerciar,
tenés que negociar con él y eventualmente, si él quiere, le compras las tierras. Por supuesto que los nativos querían. Para ellos la tierra no era un valor así intrínseco, porque toda la tierra les parecía libre. Bueno, claro que este tratado de respeto a los indígenas iba a ser violado con alguna frecuencia por colonos tanto de ese tiempo como posteriores. Pero esta idea y estas normas de William Penn establecieron un precedente de paz entre colonos y nativos en Pensilvania. Y eso contrastaba terriblemente con lo que pasaba en otras colonias, donde había guerras sangrientas, donde pese al valor y al conocimiento del terreno, etcétera, de los indígenas, siempre llevaban las de perder frente a las armas de fuego. Ahí estaba Filadelfia también, la ciudad del amor fraternal. Esa ciudad fue diseñada cuidadosamente por William Penn. Fue una ciudad planificada, con calles anchas. Fue la primera ciudad cuadriculada, con espacios verdes, y los lotes eran generosos. Un contraste radical con las calles europeas, medievales, estrechas y laberínticas. Filadelfia, la ciudad de la paz, de la confraternidad y del amor. Hasta ahí les cuento hoy la historia. Les voy a contar mañana o pasado el resto de la historia de los Estados Unidos de América. Espero que les haya gustado. Espero que les esté gustando. A mí me gusta mucho. La historia es espectacular. Bueno, a ver qué dice la gente. Culata Yobay se llama el tipo de construcción de vivienda que consta de 2 cuerpos de habitación y en el medio de ellos un espacio abierto en el que habitualmente se encontraba la mesa familiar, don Alberto. Gracias, Alejandro López Duarte. A mí no me salía. Culata Yobay se llama. Todavía hay en el interior algunos ejemplares de eso. Hola, qué gusto escucharte, Alberto. Yendo de Camboriú a Asunción, colectivo Nordeste. Beatriz, hola, Beatriz. ¿Estás viniendo? ¿Y en qué parte estás escuchando la radio? Ah, bueno, por internet puedes escuchar, ¿verdad? Pero en la ruta no hay internet. Por favor, Beatriz, contame cómo estás haciendo para escuchar la radio en Brasil, viniendo de Camboriú. Bueno, Alberto, coincidentemente todas las zonas de Estados Unidos que fueron colonias francesas son las más pobres y menos desarrolladas a hoy, al igual que todos los países africanos de hoy que fueron colonias francesas. Cualquier parecido con la actual decadencia progre de Francia es mera coincidencia, dice Fernando Martínez. Es así mismo. Después vamos a hacer una extensa relación de la historia de Luisiana, que es bastante interesante. Dice acá, ¿y qué pasó con All Your Sarcoma será? Alberto, buenas tardes. Solés comentar lo erróneo que es la perspectiva de género en el Poder Judicial. Una de las asesoras al Poder Judicial es Lilian Soto, personalmente y a través de su empresa. Mira vos, ¿por qué UAU? ¿En qué puede asesorar Lilian Soto? Y sí, hay un premio a los jueces con perspectiva de género, eso es un disparate. La película La familia Ingalls era una película del día a día de esa época. Saludos, dice Héctor. No, era mucho después, ya era siglo XIX, Héctor. Saludos a Bea. ¿Y por qué Pico le mandó saludos a Bea que ni te conoce? La esposa de William Penn era Silvania, dice Armin Rodolfo. No. Te escucho muy bien, tengo wifi. Ah, tenés wifi. Qué grande. A ver, ¿dónde está? Me mandó su ubicación. Qué grande, qué impresionante.
Qué gusto. Espero que te haya gustado el programa que estás escuchando en tu viaje. Bueno, está en Corbeta, Araquari. Está bastante lejos todavía, vea, ¿eh? Pero ahí a unos kilómetros veo que hay un restaurante de sushi que se llama Noa Sushi. Por si tenés hambre, vea. Qué impresionante es la tecnología, ¿verdad? Llegamos a lugares que nosotros no ni pensamos que estamos llegando. Es muy bueno eso. Bueno, también tenemos que irnos a la pausa, pero antes... En tu tambo lechero alcanza el primer parto a los 24 meses con Vaquilla Guazú, la solución nutricional más completa para la etapa de recría. Obtener vacas sanas, fuertes y eficientes en su futura lactancia que potencien al máximo tu capacidad productiva. Contactanos al 0983-133-133 o en nuestras redes de Facebook e Instagram. Granusa, excelencia en nutrición animal. Carreteras y algo más de Andrea Peris es un medio digital paraguayo enfocado en las carreteras, infraestructura, agua y saneamiento, tecnología, en donde mostramos el crecimiento del país. Pedí ya ser parte de este gran sector que une a quienes creemos que la infraestructura es la base del desarrollo. Ofrecemos espacios publicitarios en redes sociales y en nuestra plataforma web. Conocernos más en www.carreterasyalgomás.com.py. Desde la planta hasta la despensa de la esquina, Coca-Cola Paresa forma parte de la vida cotidiana del Paraguay. Con más de 55,000 clientes y 27,000 empleos directos e indirectos, el impacto de Coca-Cola Paresa llega a cada rincón del país. Detrás de cada botella hay miles de paraguayos trabajando por el futuro. Coca-Cola Paresa, 60 años, nos une el país que queremos. Dans un instant, ça va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil, bien tranquillement.